Estamos grabando. Muy bien, buenos días. Buenos días aquí en México, boa tarde no Brasil. Hoy vamos a dar inicio en este ciclo de conferencias magistrales en psicología México-Brasil, Brasil-México, con la tercera conferencia. Ya tuvimos oportunidad de que un psicólogo mexicano dictara su conferencia, un par de psicólogas brasileñas hiciera lo propio, y en esta ocasión corresponde a la doctora Blanca Barcelata Eguiarte impartir la conferencia Resiliencia Adolescente en tiempos de pandemia. La doctora Blanca va a tener alrededor de 55 minutos. Es tu tiempo, tu espacio, Blanca. Después de ello, te avisamos para que pudieras hacer el cierre correspondiente y después de ello damos lugar a preguntas y respuestas. Así es de que bienvenidos todos. Les cedo ahora la palabra a la doctora Ana Bog y a la doctora Grasa, que son quienes se van a encargar de presentar y de conducir la conferencia. Boa tarde, aqui em Brasil, 14 horas e 15 minutos. É com muita satisfação que eu e a professora Graça, depois passo para ela fazer o cumprimento dela, mas recebemos com muita satisfação a professora Blanca Barcelata. Essa troca que nós fazemos, né, a partir da nossa universidade, que é a PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e com o Raul Rocha, né, amigo de muitos anos, pela FES Saragossa e da UNAM, né, o campus FES Saragossa, mais a Universidade Nacional do México. Nós temos muita satisfação de podermos dialogar, né, com tanta distância física e assim tanta proximidade aqui nas nossas áreas, nas nossas preocupações, né? Eu registro aí a presença da professora, que aparece como Rota, mas o nome dela é Wanda, com W, Wanda, que é uma professora que coordena também aqui no Brasil, com 4 universidades, uma investigação sobre a pandemia, impactos da pandemia na educação básica. Está aí a professora, meio descabelada, mas ela está aí. Então, a professora Blanca Barcelata é psicóloga, é mestre em psicologia clínica, doutora em psicologia e saúde pela Faculdade de Psicologia da UNAM. É especialista em avaliação de problemas psicológicos pelo Instituto Nacional de Psiquiatria. É professora de tempo integral na UNAM, estando no momento, no ano sabático, pelo que ela nos contou, e trabalha no campus FES Saragossa, Faculdade de Psicologia. Trabalha com orientações, né, e pesquisas em terapia familiar, é responsável pela linha de investigação Saúde, Adolescência e Família, da Divisão de Investigação da FES Saragossa. É responsável e colaboradora por investigações que são financiadas tanto dentro da UNAM, quanto no nível nacional, no México, e em nível internacional. Tem relações aí de pesquisa com a Espanha, com o Paraguai, com a Colômbia, né, e além do próprio México. Autora de artigos, revistas indexadas internacionalmente, capítulos de livros e livros em espanhol e inglês. E, além de tudo isso, ela é membro da Sociedade Mexicana de Psicologia, da Associação Mexicana de Terapia Familiar, da Sociedade Mexicana de Suicidologia e da Sociedade Interamericana de Psicologia. É com muita satisfação que a gente recebe a professora Blanca Barcelata para essa conferência Resiliência Adolescente em Tempos de Pandemia, né? A professora pesquisou a saúde mental dos jovens, né, durante e pós-Covid-19, né? Considerando o confinamento que obrigou esses jovens a ficarem em suas casas, né, com uma redução brutal de contato social com seus pares, num momento tão bom, tão gostoso da vida, né? E ela, então, teve uma preocupação de estudo com a saúde mental.
e vai nos contar, né? É exatamente essa a sua conferência, ela vai nos contar os resultados dessa investigação. Mas até pelo nome a gente já imagina, né? Resiliência adolescente, né? Então, já sabemos de antemão que os jovens resistiram. Vamos saber agora como resistiram, né? Então, professora, eu vou passar antes a professora Graça, que caminha conosco grande parte do evento, da conferência, e para que ela faça rapidamente sua saudação. Mas seja bem-vinda, professora Blanca Barcelato. Vai lá, Graça. Boa tarde, professora Blanca, boa tarde, Raul, boa tarde a todos e todas. Queria dar as boas-vindas, agradecer que você ter aceito o convite e estou muito satisfeita de estar aqui debatendo, ouvindo você falar dessa pesquisa que traz um tema tão desafiador, né? A gente considera um pouco que a pandemia passou, mas a gente sabe que não passou totalmente. A gente tem novos tempos que não são tão novos, mas tem novas questões e desafios, então é muito importante a gente ter pesquisas como essa, e estou muito interessada, muito feliz de poder compartilhar aí esse momento e saber da sua investigação. Bem-vinda e muito obrigada. Muito bem, vou passar então a palavra, lembrando assim, de início, porque de repente alguém sai antes de terminar, de início nós vamos lembrar, né, Raul, que no dia 29 de setembro próximo, nós temos nova conferência Brasil-México, tá? Aí com uma brasileira, a professora doutora Elisa Zanerato Rosa, tá? Que trabalha no campo da saúde mental. E 29 de setembro, põe aí na tua agenda, tá? Vamos lá, professora Blanca, a palavra é sua, a audiência é sua, e muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Pues muchísimas gracias por la invitación, tanto los organizadores en Brasil como aquí en México. Y ahora sí que, a reserva de que me equivoque y me corrijan, muito obrigado. ¿No? Bueno, voy a compartir una presentación un poco para no aburrirlos con tanta palabra y que vayamos viendo de manera gráfica algunas de las ideas de las que partimos, ¿no? Ótimo, à disposição, muito bom. ¿Sí se alcanza a ver? Sim, ¿No se sim. tapa nada? Perfecto. Estamos vendo e muito bem. Perfecto. Bueno, pues creo que me paso a la segunda diapositiva, dado que pues ya se comentó mucho en el título de la ponencia, Resiliencia Adolescente en tiempos de pandemia. Pero ¿por qué adolescentes? ¿Por qué nos enfocamos en adolescentes? Muchas de estas cosas que les voy a platicar seguramente ya conocen esa información, coinciden incluso con algunos modelos de los cuales nosotros partimos para tratar de acercarnos a los adolescentes. Y decimos, ¿por qué adolescentes? Porque, bueno, en general, en el mundo, ¿sí? Representan una proporción muy, muy importante de la población. En Latinoamérica, incluido incluso México, aproximadamente el 30% de la población son adolescentes, de acuerdo a la definición de la OMS, por supuesto, adolescentes de 10 a 24 años, ¿sí? Es decir, son chicos que pasan por las diferentes etapas. Particular en México, representan la franja más amplia de la población. Y bueno, todo eso representa, creo que es una información esperanzadora, tenemos mucha gente joven, ¿sí? El asunto es que en muchos países, incluso de muchos modelos, aún en un mismo país, aún dentro del mismo gremio de psicólogos, tenemos diferentes percepciones y conceptos de la adolescencia. Yo les voy a compartir cuál es la nuestra, cuál es la de nuestro equipo, cuál es la mía. Entonces nos hacemos la pregunta, bueno, pues, ¿qué es adolescencia? Pues ya sabemos, y aún así voy a pecar de repetitiva, que es una etapa muy, muy larga de ciclo vital, que empieza desde la preadolescencia,
incluso hasta la adolescencia tardía y la adultez emergente. Sin embargo, la mayoría de los modelos como que se centran mucho en pensar en adolescencia como una etapa de estrés, tormentosa, de momentos muy difíciles. Para nosotros no es así. Para nosotros la adolescencia es una etapa básicamente de muchos recursos, una etapa de crecimiento. Evidentemente, este concepto mucho más positivo, diría yo, de la adolescencia, se basa en un modelo transaccional del desarrollo que tiene sus bases, a su vez, del modelo ecológico del desarrollo de Bronfenbrenner. También la mayoría de ustedes pudiera ya conocerlo. Repito un poco, las estructuras en diferentes niveles ecológicos es en las cuales un individuo va atravesando, es decir, nacen y evolucionan a través de una interacción en los diferentes o a lo largo de los diferentes sistemas ecológicos, empezando con el propio individuo, con el propio adolescente en este caso, la familia, la escuela, los vecindarios, las instituciones y obviamente algo que parece invisible, pero que es muy importante y que permea de forma incluso a veces crucial el desarrollo, en este caso, de los adolescentes, que es el macrosistema. ¿Por qué? Porque los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta de los adolescentes. En suma, el desarrollo, las trayectorias del desarrollo y el bienestar y la salud mental de los adolescentes son el producto de la interacción dinámica de los factores que existen en todos estos niveles ecológicos, ¿no? Por lo tanto, cada individuo se va a desarrollar de una forma única. Evidentemente, esta conceptualización que se tiene de la adolescencia como una etapa de mucho crecimiento no niega que hay vulnerabilidad. Hay vulnerabilidad porque muchísimos procesos del neurodesarrollo no se han completado. Por lo tanto, muchas de las esferas, por ejemplo, el emocional, aún no acaba. Entonces, en este sentido, compartimos que sí, la etapa de la adolescencia sigue siendo una etapa de vulnerabilidad, sobre todo de gran vulnerabilidad a lo que ocurre en esos espacios ecológicos. Entonces, habrá chicos que tengan muchas más dificultades para adaptarse y otros que sean mucho más fácil su adaptación. Este mismo modelo quisiera comentarles, porque creo que hay confusión todavía, efectivamente surge de esos modelos, vamos a llamarle, pues no viejos, pero que para nosotros como psicólogos no nos permiten tener un acercamiento psicosocial a los problemas. ¿A qué me refiero? A que los modelos de desarrollo de los años 60, de los 50, de los 60 hacia atrás, se centraban muchísimo en buscar la psicopatología. ¿Por qué? Porque a su vez se basaban en otros modelos, en modelos de la epidemiología social, que buscaban precisamente encontrar cuáles son las fallas, ¿no? Tanto organísmicas o del medio ambiente que hacía que alguna persona se enfermara. En ese sentido, pareciera ser que también nosotros como psicólogos o los de las ciencias de la salud, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, buscábamos los riesgos. Entonces, este modelo médico del riesgo se fue cambiando de tal manera que dio paso precisamente a un modelo mucho más amplio, un modelo para empezar, lo que les menciono, un modelo ecológico y un modelo ecológico transaccional para entender no solamente aquellas personas que se enferman o que se salen de lo esperado, sino también aquellos que logran superar esas situaciones de crisis. Es decir, en otras palabras, este modelo se fue moviendo del riesgo y la psicopatología a ver y a enfocarse en vulnerabilidades e invulnerabilidades de los diferentes individuos, en este caso adolescentes, pero también
cada vez más centrándose en lo que es los factores de protección. ¿Por qué? Porque se veían los primeros estudios, Garmesi, Ruther, que había muchos chicos que a pesar de la adversidad, a pesar del riesgo significativo, ¿sí? Había un proceso adaptativo. Y si todo eso lo mezclábamos, entonces nos daba por resultado la resiliencia. Quiero aclarar que entonces no hay un solo modelo de resiliencia o para explicar a los individuos, entre comillas, resilientes. ¿Sí? Hay diferentes modelos. De alguna forma, todos se han nutrido y se han enriquecido de unos y otros. Sin embargo, nosotros nos centramos y toda nuestra investigación está en el modelo ecológico transaccional. Desde este modelo, entonces, ¿qué es la resiliencia? Aquí vale la pena decir, no solamente son esas características físicas de las personas, no, es un proceso dinámico que implica la capacidad de adaptación positiva ante situaciones de crisis, adversidad, estrés y riesgo significativos, porque de alguna manera, pues todos podemos ser en nuestra vida cotidiana resilientes. Sin embargo, creo que sería abusar mucho de esa palabra, de ese término, de ese constructo, para pensar que entonces somos resilientes. No, tiene que haber estas situaciones de crisis. En ese sentido, entonces, es la capacidad de adaptarnos positivamente, porque también hay formas de entender resiliencia. Bueno, de todos modos se adapta porque, pues, no se suicida, pero consume drogas. No, pues lo que queremos es que un adolescente ni consuma drogas, pero tampoco llegue al intento suicida, ¿no? O se suicida. Y no solamente queda ahí, la resiliencia incluso puede hacer que la gente se recupere, que en un momento dado tampoco se habla de invulnerabilidad total, sino que se recupere e incluso se repare a sí mismo, ¿sí? Entonces, si se fijan nuevamente, tenemos aquí un proceso dinámico en donde intervienen o hay la interacción entre recursos individuales, familiares y sociales, ¿sí? Bueno, de esta manera, desde este modelo, hablamos de riesgo, es decir, factores de riesgo, factores de protección y de un proceso que puede empezar desde el riesgo y la adversidad, ¿sí? Hasta pasar a procesos adaptativos y finalmente lograr ser resiliente. ¿Por qué? Porque habrá muchísimas variables que nosotros en investigación llamamos mediadoras y moderadoras, ¿sí? Justo en los diferentes sistemas ecológicos, algunas proximales, otros distales, ¿sí? Que empiezan incluso a veces desde lo mismo biológico, psicológicos, familiares, sociales, y que eso es lo que realmente permiten que un adolescente sea resiliente o que exhiba indicadores de resiliencia. No leo todo por el tiempo, pero espero que me sigan y si no, pues al final nos regresaremos. Entonces, repito, es un enfoque ecológico transaccional el que ha guiado nuestra investigación sobre resiliencia en diferentes contextos de vulnerabilidad en la Ciudad de México. Entonces, si vamos más o menos viendo, la adaptación y la resiliencia no tienen que ver nada más con el individuo y no es solamente un fenómeno o un producto estático. Siempre estamos en una balanza y es justo en ese equilibrio de factores de riesgo y de factores de protección que nosotros podemos resultar resilientes o presentar indicadores de resiliencia. Por ahí hay un libro que a mí me gusta mucho y que descubrí hace mucho tiempo y me llamó la atención porque decía que el desarrollo adolescente iba desde las neuronas hasta los vecindarios, ¿no? Sin embargo, bueno, este libro, por ahí del 2000, que estemos en 2023, pues ha avanzado muchísimo todo lo que es el campo de las neurociencias. Y gracias a ellas, pues nos hemos dado cuenta que también aspectos genéticos tienen que ver con la resiliencia. Entonces yo me atreví a decir por ahí del 2018
que realmente el desarrollo y los resultados de ese desarrollo es la interacción que va desde los genes hasta la macro o las macroestructuras. Bueno, pero queremos hablar de resiliencia, ¿no? Entonces, centrémonos un poquito más en recursos o factores de protección que pueden ayudar a lo largo de esos sistemas ecológicos a que los adolescentes presenten adaptación y no nada más adaptación, sino también ser resilientes. Son muchísimas, y no solamente las que tengo yo aquí escritas, son muchísimos los factores que puede haber a nivel individual, a nivel familiar, en el vecindario, ¿sí? En las comunidades. Son aspectos de tipo social, cultural, político, económico, que mucho ojo, estarían encuadrando, estarían enmarcando y estarían dando un macro contexto incluso a esos 4 niveles. Por eso a mí estos me parecen muy importantes. A estos a lo que yo denominaría macroestructura. Yo les voy a compartir algunos indicadores, algunos hallazgos, ¿sí? Que encontramos respecto a la resiliencia y a la adaptación relacionados con el afrontamiento, la percepción del apoyo, la cohesión, la flexibilidad y la comunicación familiar, el apoyo también familiar, pero sobre todo lo que son las redes de apoyo sociales, digitales y presenciales. Ahora, ¿por qué es útil el concepto de resiliencia para entender Blanca, a los adolescentes en el contexto? Blanca, um minutinho. Sim. Tem alguém com o microfone aberto, fazendo barulho. Eu estou pedindo, por favor, fechem os microfones, mantendo apenas o da professora Blanca. Pode ir, Blanca, desculpa. No te preocupes. Justo haces un corte para pasar pues a nuestro otro componente de la conferencia, ¿no? Que es la resiliencia, pero en tiempos de pandemia. ¿Por qué nos sirve, decía yo, para poder entender la resiliencia adolescente, es decir, en esta etapa de la adolescencia, ¿sí? Durante la pandemia. Pues para empezar, porque la resiliencia es un concepto multidimensional, es un macro constructo que implica riesgo, adversidad y o estrés, que tiene que ver con la adaptación, pero más que con la adaptación, con indicadores de ajuste positivo y negativo. O sea, estamos siempre, insisto, como un péndulo moviéndonos. No hay una adaptación plena o es muy difícil o totalmente desadaptados, ¿no? Es más, la palabra desadaptado no me gusta mucho, pero así está en los textos. Y obviamente hay indicadores emocionales y conductuales. Y a pesar de que hay indicadores conductuales para saber si alguien es resiliente, no siempre son directamente observables. Entonces, en este sentido, los modelos de estrés-resiliencia pues nos han permitido entender la gran variabilidad de reacciones y de respuestas de los adolescentes en este contexto de pandemia. Pues para empezar, sabemos que fue un suceso y es un suceso mundial. Yo creo que todavía lo es y voy a hablar casi que en presente. Es un macroestresor. ¿Por qué? Porque se da, aparece, se ubica en la macroestructura. Es no normativo, es decir, no estábamos preparados para ello. Implica un riesgo para la salud física, sí, a eso se le ha dado muchísima importancia, pero mucho ojo, también para la salud mental, y en especial para niños y adolescentes que justo por las razones que mencioné son muy vulnerables o los más vulnerables. Y bueno, también la gente de la tercera edad, en fin, gente con enfermedades crónicas, pero hablando de adolescentes, centrémonos en los adolescentes. Hay indicadores de adaptación positiva, por supuesto, pero también indicadores de resiliencia. Sabemos que todo esto, de que haya sido un macroestresor y que se una con
que sea no normativo, que sea un riesgo, tuvo que ver precisamente con los cierres masivos en todo el mundo, de muchas poblaciones, de muchas comunidades, ¿sí? De tal forma que, como lo comentaba al inicio la doctora Bog, ¿sí? ¿A quiénes les pegó más? Pues a los adolescentes, porque quedamos que están en esa etapa de crecimiento a través de los otros, en donde el contacto social es sumamente importante, es fundamental. Además, pues este evento adverso, pues no lo habíamos ahora sí que presenciado ni experimentado en más de 100 años. ¿Sí? Algunos países hemos experimentado también eventos mayores adversos como sismos, catástrofes, que tienen que ver con los cambios climáticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no de esta magnitud. Por eso hablamos de una pandemia, ¿sí? Que hizo definitivamente vulnerables a todos, ¿sí? Más o menos, por ejemplo, en el 2021, por eso hablo más del presente que del pasado, seguían las cifras muy altas en términos de los casos confirmados, sí, por la Organización Mundial de la Salud. México estaba, pues, no entre los picos, o no representaba los picos, pero sí estaba entre los países con los índices o las tasas de mortalidad, de contagio más altas. ¿Sí? Aquí lo vemos, la Ciudad de México y el Estado de México eran los más vulnerables a contagiarse y a presentar problemas de salud severos. Entonces, en este sentido, pues desde el 2020, 2021, incluso mitades del 2022, acá en México, algo, y el eslogan que estaba en nuestra cabeza era: quédate en casa. Evidentemente, el quédate en casa, que nos los mandaban de una y otra forma, yo no quise poner más formas, pues que hubo, pues que generó, pues una alteración del ritmo de vida de los adolescentes y de sus familias, por supuesto. Una afectación no solamente en la salud, insisto, como que se dio mucha importancia a la salud, ¿no? Afectó diferentes áreas de las vidas de las personas y en particular de los adolescentes, ¿sí? De repente, pues ya las escuelas vacías, todo tenía que ser a nivel virtual, muchos chiquitos con muchos miedos y mucho estrés, porque ni siquiera tenían los medios para poderse conectar, no digamos para socializar con los otros chiquitos o con los otros jóvenes, sino para realizar sus actividades cotidianas, por ejemplo, escolares. Al mismo tiempo estaban familia, papá, mamá, hijos, hermanos, entre comillas, peleándose por una computadora si es que la tenían. Entonces, hubo muchísimos problemas, ¿no? Alteraciones en los ciclos del sueño, etcétera, etcétera. Pero algo muy importante que yo aquí incluso quiero resaltar y resalto con rojo es: también se activaron los recursos. Si no, no estaríamos hablando de resiliencia. Sin embargo, decía yo, pues eso de stay home, quédate en casa, etcétera, etcétera, a nivel mundial, pues obviamente tenía que continuar. Y esto generó muchísimo estrés, preocupación, incertidumbre. Al inicio pensábamos que iba a ser por muy poquito tiempo. Los chicos creo que lo tomaron incluso con filosofía y decían: ¡ay, qué rico! 2 semanas de vacaciones, ¿sí? También nosotros decíamos: qué bueno, para sacar el último artículo, para terminar de calificar. Sin embargo, en la medida en que vimos que iba esto progresando, en términos del confinamiento, en términos de los casos de la gente que se enfermaba, de los casos que aumentaban por contagio, ¿sí? Pues empezó a generarnos sobre todo muchísimo estrés, ¿no? ¿Y cuándo se iba a terminar esto? ¿Cuándo iban a terminar? ¿Cuándo iba a salir las vacunas? ¿Nos iban a servir? ¿No nos iban a servir? En fin,
muchísimas cosas y situaciones que todos nosotros conocemos. Entonces, bueno, miedos múltiples, miedos en los adolescentes, miedo a la infección, ¿sí? Pero sobre todo temor, no que ellos se infectaran, sino a que sus papás se enfermaran y que se enfermaran gravemente, ¿no? Eso incluso cuando llegaban a enfermar, llegaban a cambiarles de una manera todavía más fuerte su vida, porque se convertían de la noche a la mañana en los cuidadores primarios de sus hermanitos. Eran esos famosos hijos parentalizados, porque mamá y papá, a veces los dos, estaban en el hospital o uno estaba muy pendiente del otro. Miedos ante la pérdida, muerte de un familiar, padres, hermanos, rompimiento y debilitamiento de las redes sociales. Muchos chicos que ya no podían ver a su amigovio, a su pareja, etcétera, ¿no? Pérdida, también miedo a que sus papás perdieran un empleo y que entonces cómo iban a cubrir todos estos gastos. En fin, mucha frustración, dado el aislamiento social, dado que al revés o contrariamente a lo esperado, en que los adolescentes tuvieran mayor interacción con sus pares, tenían muchas más actividades en familia y muchas más actividades con sus papás, con sus hermanitos chiquitos, los grandes, y eso generaba mucha frustración en los adolescentes. Entremos ahora un poquito más en qué sabemos. Bueno, pues todavía a finales del año pasado, ¿sí? Se reportaron entonces se reportó un incremento justo de los casos de COVID en la Ciudad de México entre los 15 y los 24 años. Es decir, entre los adolescentes, en justo esta etapa de la adolescencia. Y curiosamente, la OPS, después les diré por qué curiosamente, comentaban que el 45% de los y de las jóvenes no estaban tomando las medidas necesarias para prevenir el COVID-19. Y que incluso solamente el 54% conocía, no sé, páginas del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno de México o de otro tipo de fuentes informativas. Y fíjense que nosotros, ya les platicaré de manera muy puntual, encontramos todo lo contrario. Cosas que tienen que ver con la resiliencia, ¿sí? Entonces, en suma, sabemos pues que la pandemia generó múltiples, ni siquiera una adversidad, fue un macroestresor, un macroevento estresante asociado con múltiples adversidades alimentarias o alimentarias, económicas, de salud, en donde los pobres pues se las vieron más y se las han visto más difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, adversidades que tienen que ver con esas pérdidas de los amigos tan importantes en estos adolescentes que son el centro de nuestra investigación. Bueno, antes de lanzarnos a investigar, pues buscamos muchísima evidencia y seguimos buscando. ¿Y qué encontramos? Pues evidentemente, valga la redundancia, relación entre estrés y los trastornos emocionales como ansiedad, depresión, consumo de sustancias, pero mucho ojo. ¿Por qué nos preocupa? Porque a su vez están asociadas, sobre todo estas últimas, con alteraciones de circuitos neuronales. En la depresión hay como ahora sí que hay una depresión, el sistema neurológico está deprimido y eso hace que las trayectorias de neurodesarrollo también se frenen, ¿sí? Y no es ya gratis que los problemas emocionales conductuales de ansiedad, depresión, alteraciones del estado de ánimo, consumo de sustancias sigan siendo los 4
problemas más importantes, no solamente en general en el mundo, sino en la Ciudad de México y en la República en general. Espero que en lo que yo les platiqué esto, pues le hayan echado ojo solamente como un ejemplo, este es muy importante, de que esta situación prevalece. Es decir, no porque ya no estemos en confinamiento, tenemos que cruzar los brazos, sino tenemos que continuar. Entonces, bajo todo este estado de cosas, en este estado del arte, decimos a veces elegantemente los psicólogos, nos dimos a la tarea desde abril de 2020 a identificar indicadores de adaptación positiva o resiliencia en tiempos de pandemia. No decíamos confinamiento porque ni nosotros mismos sabíamos cuánto iba a durar. Queríamos saber si había diferencias por sexo. No quiero meter ahorita la palabra género, pero sí por grupos de edad. Sabemos que la adolescencia, dijimos, es muy amplia y entonces queríamos tener como un panorama lo más ampliamente posible de qué pasaba con los chiquitos, los medianos y los grandotes, todos adolescentes. Empezamos por trabajar con la Ciudad de México, el Estado de México, y después poco a poco, invitando a colegas, trabajamos con Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla, Michoacán y Mérida. Les voy a platicar un poquito más. Aquí nada más les hablo de algunos estudios. Tuvimos muchos más estudios, ya les platicaré, muchos de ellos pues no hemos alcanzado a bajarlos a publicaciones, pero sí en muchos congresos y en espacios tan importantes como este para poder compartir lo que encontrábamos, ¿no? Un estudio 1 para nosotros es el estudio 1, el estudio que nos lanza, porque nos dimos a la tarea a construir un instrumento multidimensional de percepción del COVID. ¿Por qué? Porque veíamos justo en la literatura internacional que les aplicaban muchísimas pruebas psicológicas para poder entender la resiliencia o la adaptación o el estrés o los niveles de ansiedad. Entonces nos parecía que era un abuso, tanta evaluación. Después tenemos un estudio 2 en la Ciudad de México, después este estudio comparativo por las diferentes regiones de México y también estudios que yo le llamo estudios 4, yo más bien que estudios serían fases, en estudios transculturales, uno de ellos creo que el más importante y más sistemático, México-Colombia. En todos hicimos lo mismo, estandarizamos procedimientos, ¿sí? Y entonces el procedimiento fue aplicación en línea. Una vez que teníamos nuestra encuesta, ahorita les platico más de ella, pero todo fue en línea, depurábamos bases, creábamos grupos en función de los objetivos muy específicos de cada estado, de cada país, poníamos de relieve o enfocábamos la investigación, poníamos la lupa a lo que más nos estaba interesando o les estaba interesando a los colaboradores de yo diría, macroproyecto. Y obviamente, pues análisis conjuntos para cada uno de estos estados. Entonces, les platico. Uno de los primeros resultados, entonces, dado nuestro objetivo, era tener una medición válida y confiable, por lo menos para nuestros chicos mexicanos, ¿sí? Entonces, el procedimiento fue muy largo, no se los voy a platicar. Pero pues obviamente sí les voy a platicar que esta encuesta tiene una parte de datos sociodemográficos que está implícita ahí, puede o no puede contestarse si quieren ampliarla. Otra que tiene que ver con las condiciones de la pandemia, condiciones contextuales, porque hablamos que esto es un enfoque interactivo de la resiliencia, pero nada más nos dedicamos a ver qué tan estresados están, ¿sí? O qué tan deprimidos, pero pocas veces hemos visto que se
que se dan a la tarea de investigar cuáles fueron esas condiciones por las cuales estuvieron pasando. Ya lo dijimos, hay múltiples grupos, ¿no? Y diferentes capacidades para enfrentar socioeconómicas para enfrentar la pandemia. Y aparte, entonces, hicimos 8 dimensiones ya para evaluar aspectos psicosociales. Aquí están las diferentes áreas, miedos y preocupaciones, indicadores de estrés, presiones escolares, las medidas preventivas, cómo era el funcionamiento familiar, cómo se sentían hasta el cambio de rutinas, relajación, esparcimiento y socialización virtual. Quiero enfatizar que esto, mientras le echan un ojo aquí a la encuesta, quiero enfatizar que estas no fueron áreas o dimensiones que nosotros a priori hubiésemos decidido que iba a tener la encuesta. Por eso les dije que el procedimiento fue muy largo, ¿no? Muy largo, pero a la vez muy, muy rápido, gracias precisamente a que todo fue en línea, ¿sí? Ya para el estudio 2, ¿sí? En la Ciudad de México, ¿sí? Empezamos a trabajar con una muestra, si se fijan, chiquitita, ¿sí? Pero sí tratando de cómo explorar, cómo se estaban moviendo, se estaban moviendo estas diferentes dimensiones en adolescentes chiquitos, adolescentes tempranos, medios y tardíos, y los hombres y las mujeres, ¿no? Y entonces en esa época, fíjense lo que son las cosas, ¿no? Pues justo gracias a esta primera parte empezamos a notar que no todo era tan horrible y tan espantoso como nos los pintaban en las noticias, o nos los pintaban obviamente en algunas investigaciones que por supuesto empezaron en China, en donde fue el foco, y ahí sí la situación fue muchísimo más crítica. Entonces no podíamos comparar la situación y los niveles de estrés de los chicos de China, o incluso después del norte de Italia o de Italia, a nosotros en México, ¿no? En donde las condiciones fueron diferentes. Entonces, si se fijan aquí, en general, todas las partes positivas, ¿sí? Toda la parte negativa, pues no había grandes, excepto esto, ¿no? Tenemos cómo enfrentar, al contrario, había percepciones, yo diría, positivas de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, tenemos cómo enfrentar el COVID en caso de que alguien se enferme. Y a pesar de que les hacíamos las aplicaciones a chicos de todos los estratos socioeconómicos, la mayoría contestó que sí. Y eso tiene que ver con la percepción subjetiva del fenómeno, ¿sí? Porque ya conforme nos fuimos adentrando, vimos que esto no era tan real para ciertos sectores de la población, ¿no? También empezamos a ver que toda la familia estaba en cuarentena, ¿sí? Y por ejemplo, aquí, pues la mayoría sí, pero en la medida que el confinamiento se iba alargando, pues esto ya no era posible, ¿no? Y entonces también eso fue cambiando. No les voy a hablar mucho de un estudio longitudinal que tuvimos, pero sí ver cómo hacer estos estudios como por cortes, de los iniciales a los finales, cómo nos fueron presentando fotografías, ¿sí? Sin un continuo, sí fotografías de cómo iban cambiando las situaciones. Por ejemplo, aquí, uno de mis hermanos se contagió y se enfermó. Prácticamente nadie, ¿no? Pero algunos de sus familiares sí, y alguna de las personas sí, aquí a la mitad. Bueno, no me detengo más. Mientras íbamos avanzando más, entonces, en nuestros diferentes estudios, pues empezamos ya a encontrar cosas importantes que tienen que ver con este asunto del equilibrio. Sí, por un lado, definitivamente, sí había niveles de estrés importantes, es una escala tipo Likert de 5 puntos, y las presiones escolares eran las más importantes para ellos, sobre todo para ellas,
sin diferencias significativas, fíjense, entre hombres y mujeres. Pero mucho ojo, si se fijan, no todo era negro, como te lo planteaba la literatura a nivel internacional, ¿sí? Había muy pocos que hablaban de medidas preventivas. Un estudio por ahí de Bazán en Argentina hablaba de cosas positivas. Había relajación, esparcimiento y socialización virtual, mucha. También en el caso de las mujeres. Es decir, si bien tenían las mujeres niveles de estrés importantes y se sentían presionadas por cuestiones escolares, también parecía ser que lograban equilibrar, lograban compensar desde el punto de vista del modelo compensatorio de la resiliencia, que es uno de tantos modelos específicos de investigación, modelos explicativos, pues a nosotros nos hacía mucho sentido, ¿no? Encontramos aquí, también dividimos entre los chicos mucho más estresados y los menos estresados, es el grupo de estrés y no estrés, y entonces también veíamos que la diferencia es que los niños estresados del grupo estrés, las presiones escolares parecían que los abrumaban, ¿no? Mientras que a los de no estrés, aunque sí tenían estrés, es por cuestiones escolares, se daban esos tiempos de relajación y esparcimiento y sobre todo de socialización virtual. Si se fijan, es la puntuación más alta en este grupo. Y entonces, como veíamos que nos iban dando datos que nos hacían sentido, pues decidimos ya, ahora sí, meternos a hacer un poquito de ecuaciones estructurales y establecer un modelo predictivo, ya no del estrés, porque ya sabíamos que todas las adversidades, lo que ya sabíamos de las adversidades nos quedaba muy claro, ¿no? Múltiples adversidades, pero ¿qué es lo que pareciera ser que por lo menos en nuestras medidas nos podían arrojar como indicadores de adaptación, es decir, un modelo predictivo de adaptación? Y entonces encontramos que el sexo. Entonces pareciera ser que el sexo contribuye de manera muy importante. Es decir, sí hay una diferencia en cómo hemos vivido y vivían las chicas la pandemia y cómo lo hacían los hombres, ¿no? La edad pareciera ser, no sé si alcanzaron a ver, no lo subrayé, pero la edad, las chicas en esta etapa en donde ni son tan chiquitos, ni son tan grandes, es decir, la adolescencia media, sobre todo las chicas, eran las que como que más se estresaban, ¿sí? Esto tiene muchísimas implicaciones, por supuesto, ¿no? Que ya veremos, no solamente implicaciones para interpretar por qué pasa esto, sino también para ver qué hacemos y qué hacíamos y qué íbamos a hacer de manera inmediata y qué de manera inmediata y a largo plazo. Pero fíjense, nuevamente no fue nuestra imaginación, no fueron los datos, ¿sí? Casi nada más descriptivos y comparativos, sino ya salieron como predictores de manera bastante clara la relajación y el esparcimiento, ¿no? Entonces íbamos viendo que esto tenía pues como una lógica, ¿no? En la fase 3 o el estudio 3 ya empezábamos a encontrar muchas más preocupaciones escolares, pero no solamente eso, ¿qué creen? Pues que ya empezábamos a encontrar problemas en la dinámica familiar. Es decir, al inicio todos éramos felices y contentos. Primero porque estábamos de vacaciones, 2 semanitas, 1 mes, 3 meses. Luego mi papá ya lo habían mandado a mi mamá, ya estábamos todos en línea, todos felices y contentos. Pero en la medida de que era más y más y más la actividad de los adolescentes con sus, pues solamente con sus familiares cercanos, los que vivían bajo el mismo techo, pues ya las dinámicas efectivamente se empezaron a complicar más, ¿no? Ya sea por el uso, incluso, les decía, de los dispositivos, de las redes, ¿sí? Del alcance de la red,
de los quehaceres, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de funcionamiento familiar. Ya empezamos a notar de una manera más clara cambio de rutinas, ya empezaban a alterarse, ya chiquitos con problemas de sueño y algo sí importante, lo rojo no es porque sea malo, sin embargo, seguía siendo su trampolín, por decirlo así, su resortito que les permitía regresar a la situación más adaptativa, que es el esparcimiento y la recreación. Aquí hicimos varios estudios, como les menciono, no les menciono todos, pero hicimos con estos grupos de edad, todos uno por uno, hicimos ANOVAs, hicimos MANOVAs y también hicimos análisis de antes, a la mitad y ya casi al final del confinamiento, ¿no? Y entonces, pues nos encontramos esto, ¿no? ¿Sí? Nos encontramos que seguía habiendo diferencias importantes, las mujeres seguían teniendo mayores puntajes prácticamente en todo. Y es otro estudio, otra muestra, otro momento. Pero había cosas que se mantenían, ¿sí? ¿Y qué se mantiene? Esto. Parece ser que esto, entonces, en los adolescentes, que es justo lo que se les quitó, era de lo más importante. Por cuestiones de tiempo no voy a explicar todas las gráficas, pero espero que, gracias a que son figuras, podamos ver cómo iban moviéndose, por ejemplo, las situaciones de miedo y preocupaciones, como el estrés, entendiendo que el 1 son los chiquitos, el 2 son los medianos y los 3 son los grandotes. Los que se preocupaban más, tal vez por ese pensamiento más prospectivo, eran los grandes, ¿no? Las medidas y el estrés eran los menos estresados, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, la prevención, sí utilizaban prevención, los chicos no, los más presionados eran los chiquitos, ¿no? Y así sucesivamente. Tenemos en la dinámica familiar los más que decían, no aguanto a mi mamá. No es literal una pregunta, se los aclaro. Eran los chiquitos. Así teníamos aquí, sí nos llamó mucho la atención, porque pareciera ser que los chicos seguían durmiendo plácidamente, ¿no? Y no les afectaban los cambios. Pero los que más lograban divertirse, cotorrear, más relajaditos eran los chiquitos, ¿no? Y creo que eso se entiende perfectamente a partir de las teorías del desarrollo. Aquí están los medios y aquí están los grandotes, ¿no? Eran los más aprensivos, los más tensos, sobre todo cuando dijeron otra vez de manera presencial a clase. No me van a llevar, tengo que utilizar el transporte público, seguramente ahí me voy a contagiar, etcétera, etcétera. Bueno, creo que me estoy yendo muy lento, pero el asunto es que sí encontramos efectos principales de interacción y por sexo y por edad, que creo nos iban guiando hacia dónde teníamos que seguir investigando, pero sobre todo hacia dónde teníamos nosotros que intervenir, ¿no? Y con quiénes. ¿Sí? Aquí nuevamente tenemos ya algunos datitos de México, Mérida y Puebla, y vean, ¿sí? Cómo estaban sus condiciones contextuales, de bastante presión, muy presionados, mucha pérdida de familiares, condiciones económicas adversas, la familia hacinada, ya tenían no solamente muerte de un conocido, sino aquí ya se les había muerto un familiar, casos con prácticamente toda la familia enferma y familia extensa próxima, pues prácticamente con el 50% de pérdidas muy dolorosas para todos ellos. ¿Se fijan? Vean, pérdida del empleo de un padre o incluso de un hermano, prácticamente ya todos a estas alturas, ¿no? De la pandemia. Y nuevamente, por estado, ¿cuál era su factor de protección para poder ser
resiliente, es decir, ante situaciones de estrés y presiones significativas, pues estas dos. Ya casi para terminar, ¿sí? Pues más que conclusiones, creo que todavía nos queda mucho por investigar. Seguimos un poco ante la incertidumbre de si viene otra cepa más fuerte que el Omicron o no, pero sí podemos platicarles qué pasó y sobre todo respecto a los chicos, las chicas. Nosotros creemos que sí, las chicas pareciera ser que son las que más se preocupan, las que más se estresan y las que son más vulnerables a los cambios de rutina. Sin embargo, también son las que usan más las redes sociales virtuales, son las que ahora de manera presencial socializan mucho más, se recrean, comprándose chacharitas, comprándose cosas, pintándose las uñas. Tienen como muchas fuentes de esparcimiento. Mucho ojo, cuando hablamos de esparcimiento es mucho más amplio, ¿no? Más que de recreación, ¿sí? Y respecto a las edades y a las etapas de la adolescencia, pues tenemos a los chiquitos más estresados, pero que se compensa bastante bien con que todo lo toman a broma, se divierten, ¿sí? Como que de momento se estresan, pero son capaces de conectarse a sus videojuegos y jugar un rato mientras papá y mamá los dejan y distraerse, ¿no? Hacer bromas pesadas incluso. Sin embargo, en la medida que van creciendo, como que va habiendo esa capacidad, repito, de pensar hacia futuro, de anticipar, de planear, y entonces hay mucha más miedo al contagio, sensibles a lo que puede pasar en lo futuro, pero también todos en común tienen esto, ¿no? Diferencias por sexo, lo dijimos, preventivas, nosotros encontramos prácticamente todo lo contrario a lo que decían la mayoría de los estudios. Encontramos que tanto chicos como chicas sí tenían medidas preventivas, sí se cuidaban. A lo mejor ya en su casa pues aventaban todo, ¿no? Y hasta la fecha creo que, no quiero hablar de mis alumnos porque están aquí, pero creo que siguen teniendo mucho cuidado respecto a su salud y a no contagiarse, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que fuimos viendo, el esparcimiento, la búsqueda de apoyo social fuera con los pares, la socialización virtual, la recreación, son indicadores de adaptación positiva y resiliencia. ¿Por qué no me atrevo a decir de resiliencia en total? Porque si se fijan, no aplicamos ninguna prueba, entre comillas, ni hicimos alguna observación de depresión severa, de ansiedad severa, de ansiedad fóbica, que era lo que hacían los otros instrumentos, ¿no? Sino tratamos de ver esa parte positiva. Aquí están más o menos de manera resumida lo que encontramos incluso en otros estados, que no presenté gráficas, como Querétaro, ¿no? Fíjese, Puebla, a pesar de ser uno de los estados, no puedo generalizar porque no fuimos a todo el estado, fue una muestra, ¿no? Una muestra bastante amplia, pero y no de la ciudad de Puebla, fue de la ciudad de Puebla y de Teziutlán, Puebla. A pesar de que tenían muchas situaciones de adversidad, ¿sí? Fueron los que presentaron más indicadores de resiliencia. Es decir, se disparaba la relajación, se bajaban niveles importantes de funcionamiento familiar, se aumentaban los niveles de buen funcionamiento familiar, ¿sí? En el Estado de México pasaron cosas similares. En el estado de Hidalgo también se parecía al de Puebla, sin embargo, fueron mucho más moderados sus niveles de adaptación, aunque mucho ojo, aquí prácticamente la muestra fue de adolescentes tardíos y adultos emergentes, cabe aclararlo, ¿sí? Y bueno, en donde hubo menos condiciones adversas fue en Mérida. Sabemos hasta ahora que es una de las ciudades con menos índices de violencia,
etcétera, 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 ¿no? Y en México se encontró tanto situaciones parecidas a Michoacán y a Puebla, pero como mucha mayor variabilidad, pero algo que fue como constante, el común denominador en los diferentes grupos sociales, fue más uso de redes sociales de apoyo y mejor funcionamiento familiar. Entonces, si vemos, por eso decimos que no podemos concluir, ¿no? Porque lo que notamos es una percepción diferente, factores contextuales diferentes y medidas, vamos a llamarle de autocuidado, de prevención, diferentes, conforme nos íbamos moviendo a lo largo de los diferentes grupos, ¿no? Y ya para finalizar, pues creo que seguimos teniendo muchísimos retos, ¿no? La OMS nos los dice, ha sacado una cantidad de manuales impresionante. La OPS nos sigue, ahora sí que indicando el caminito, nos ayuda en ese sentido, ¿sí? Sin embargo, tenemos que ser muy conscientes, bueno, esa es mi posición muy personal, que no podemos abarrotar, no podemos acribillar con tantas preguntas a los adolescentes para ver cuál es su estado de bienestar o el nivel de bienestar psicológico o de salud mental. Tenemos que ser mucho más parsimoniosos y no solamente por ese asunto de no darles tantas preguntas, sino porque los chicos llega un momento que empiezan a contestar al azar y realmente los instrumentos no logran ser lo suficientemente sensibles para retratar lo que está ocurriendo. Por lo tanto, pues tenemos que también desarrollar nuestros instrumentos o adaptar instrumentos de poblaciones o de culturas más afines a la propia, ¿no? Tenemos que trabajar a nivel de una perspectiva integral, multidisciplinaria, preventiva, ¿no? Y me atrevo a leer esto. La interdisciplinariedad cobra sentido en la medida en que flexibiliza y amplía los marcos de referencia de la realidad a partir de la permeabilidad entre las verdades de cada uno de los saberes, ¿no? Polari 2007. ¿Qué es cierto? Bueno, no es mi frase, pero me encantaría y la hago propia y desde hace mucho creo que la hemos hecho propia, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro equipo de trabajo hay psiquiatras, de hecho, de fijo hay una psiquiatra, doctora en psicología y salud, maestros en educación superior, etcétera, ¿no? Y juntos hemos ido tratando de ver cómo investigamos y cómo intervenimos de una manera multinivel, es decir, como nos los recomiendan, a nivel individual para ciertos casos, familiar, escolar y por supuesto comunitario. Y lo ideal es ir de aquí para acá. Cuando tenemos entonces una visión de prevención y multidisciplinaria, trabajamos con todas las instituciones que nos dejan, nos abren sus puertas y nos dejan trabajar, ¿no? Y en todas las zonas. Esta es una zona muy cerca de la FES Zaragoza y nos dicen que si lo bajamos, no bajamos, no lo bajamos de ningún lado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestro centro, nuestro foco es el bienestar y la salud mental de los adolescentes, que cuando hablamos de situaciones adversas, de estrés y de riesgo significativo, como la actual pandemia, no nada más hablamos de adaptación, no nada más hablamos de salud mental, hablamos de resiliencia, ¿no? Estos son algunos ejemplitos de cositas que nos publicaron. Si se fijan, bueno, son varios, incluso libros que a mí me parecen interesantes. Jamás me imaginé que me fueran a invitar aquí, yo que voy a poder dar en este libro, pero creo que sobre todo estos dos son ejemplo
de cómo sí se puede trabajar de manera multidisciplinaria, sí se puede trabajar con otros colegas de otros países, ¿sí? Otros compañeros de muchos lugares, sobre todo de Latinoamérica. Por eso vuelvo, antes de despedirme, vuelvo a agradecer la invitación a Raúl, mi compañero, mi colega, amigo de muchos años de la FE Zaragoza, por supuesto a las doctoras Bog y Grasa de allá de Brasil, ¿sí? ¿Por qué? Porque creo que en Latinoamérica tenemos que estar muy unidos, porque creo que tenemos muchísimas cosas en común y podemos compartir muchísimo de nuestras experiencias con nuestros chicos adolescentes. Pues muchísimas gracias, contacto, y esta es la página de Facebook que tenemos, Adolescencia, Salud y Familia. Mil gracias. Me pasé muchísimo, una disculpa. Oh, Não, al contrario. não, cravado, assim, 1 hora cravada. Muito bom, Blanca, professora Blanca, muito interessante, muito importante, né, no momento em que vivemos e numa abordagem importante de valorizar, de destacar elementos aí de força, de resiliência, né, que os jovens, que muitas vezes vistos assim como nem ligaram, nem, né, passaram mostrando que não foi assim que a juventude viveu a pandemia, né? Bom, nós temos aí um conjunto de pessoas, vou abrir, não sei se o Raul quer falar de início, estou abrindo para que as pessoas possam dialogar com a professora Blanca, né, fazer perguntas, Vou enfim. só falar, agradecer, gostei muito, que bom que eu consegui ouvir até o final, foi muito bom, e acho que é realmente uma riqueza de aspectos que a gente consegue ver, que contribui muito mesmo para a gente poder discutir. Acho que tem bastante coisa que a gente pode trocar na comparação e com a realidade que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente tem aqui no Brasil. Então, foi bem interessante ouvir. Queria agradecer, me desculpar, como eu tinha avisado, eu vou sair, né? Mas o debate aqui continua. Muito obrigada. Obrigado, professora Graça. Eu posso falar, Ana? Claro, deve. Eu não vou abrir, porque, como disse você, eu estou muito descabelada. Mas descabelada Não, pode abrir. Descabelada, acho que tem um outro lado. Deve ter um outro sentido, né? Descabelada é confusa, mas eu molhei o cabelo, agora descabelada eu acho que é confusa. Depois a gente pode checar aí com a Blanca ou com o Raul. Descabelada eu acho que é uma pessoa que está totalmente... Bom, pode ser também atordoada, tal, mas eu molhei. Mas eu só quero fazer um comentário, não poderia deixar de fazer. Como a Ana disse, Blanca, bom, primeiro agradeço muitíssimo, foi um prazer, foi realmente, como disse a Ana, muito importante a sua fala, né? E um prazer em ver o Raul Rocha, que eu não vejo há muitos anos. Mas o que eu queria dizer é que, como a Ana colocou, nós temos uma pesquisa aqui que se diferencia em vários aspectos, mas tem vários aspectos em comum, né, que é a tentativa de conhecer um pouco, analisar um pouco os impactos, né, da pandemia, no nosso caso, é na educação, nós estamos mais no campo da educação, né? Mas, de qualquer modo, eu queria dizer o seguinte, primeiro que os seus dados empíricos são muito interessantes, né? Acho que vocês conseguiram uma diversidade de dados que levantam muitas questões, a meu ver, para serem investigadas, né? E nós estamos num momento da nossa pesquisa que nós vamos, essa semana, conversar com os jovens, e depois, um pouco mais para frente, conversar com as famílias. Então, assim, quando eu fui te ouvindo, eu fui pensando, ouvindo e entendendo e me apropriando de alguns elementos que, por exemplo, eu nunca tinha pensado.
e que agora eu acho que a gente tem que pensar quando for fazer as nossas conversas, nossos grupos, né? Por exemplo, quando você fala da questão dos alunos que se tornaram cuidadores, né? Dos alunos que acabaram tendo que cuidar das famílias, sendo que a gente tratou sempre, o adolescente fica lá brincando no videogame. Então, assim, você traz, né, informações sobre os adolescentes, vivências que eles tiveram, né, formas de significar esse momento, que são muito interessantes e também interessantes da gente investigar junto às famílias, porque nós vamos conversar com as famílias também, né? Então, assim, você traz a questão do desemprego, a diferença dos meninos para as meninas, né? O nosso grupo vai ser misto, mas você fala coisas interessantes, né? Que em outras pesquisas eu lembro de ter visto essa facilidade das meninas de socialização, de brincar, enfim, que as meninas tinham mais medo, mas parece que com o tempo elas elas passam a ter mais facilidade para socializar, para conversar, e aí vem a questão do futuro, né, do futuro profissional, que parece que os meninos, pelo que você fala, se eu bem entendi, que os meninos ficam mais preocupados. E aí é uma coisa muito interessante da gente pensar, né, que é essa coisa ainda do homem, que ele que tem que ser o provedor, então pensar no futuro profissional é uma coisa mais masculina. Algo que também não tinha pensado muito, né, como que a gente ia abordar com os nossos meninos, né, Ana? E que, apesar dos nossos estarem na 7ª série, serem jovens, adolescentes mais jovens, mas também é algo a se pensar. Ou seja, eu queria só dizer, Blanca, que você levantou muitas questões que seguramente poderão ser incorporadas, né, nas nossas investigações, não com o intuito de comparar nada disso, mas de enriquecer o nosso olhar sobre a realidade, né? Então, dá vontade mesmo de continuar esse diálogo, e também, no nosso caso, nós temos aqui a pesquisa em São Paulo, no Piauí, no Rio Grande do Norte e Santa Catarina, que seguramente nós não vamos poder generalizar o que achar aqui, enfim, porque nós vamos estar lidando com realidades diferentes, da mesma maneira que você coloca também, né? E isso tem que ser muito bem também trabalhado, compreendido, né? A partir das questões sociais, das condições econômicas, enfim, para que a gente possa entender melhor o que aconteceu para a gente poder se organizar para lidar com esses jovens agora, né? Então, na verdade, não é nenhuma pergunta, mas, assim, é um comentário para dizer do meu encantamento aí com a riqueza de questões que você trouxe. Tá? Vai fazer a gente pensar mais essa semana. Obrigada, professora Ia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues, a mí Buen me programa. gustaría ver si hay más preguntas Sí. y si no, pues Raúl. empieza a hacer comentarios a los comentarios. No, bueno, Raúl, pues ya está ahí Blanca, ya está el posible contacto para que se hagan cosas en términos de los espacios educativos y de la cuestión de la salud mental en adolescentes, que es finalmente educación básica, ¿no? Para que puedan seguir investigando. Blanca, yo lo que te quiero decir es que igualmente me gustó mucho, muy, muy ilustrativa, con como dice, y a una gran cantidad de datos. Así es de que eso se agradece porque te centra respecto de lo que uno lee, de lo que uno, digamos, no en revistas científicas, tú eres el especialista, uno, ¿no? De lo que lee en los periódicos, de lo que escucha con la gente y de lo que también como testigo observa, ¿no? En los hijos, familiares y demás. Y por eso te quiero primero hacer un comentario y luego una pregunta. Bueno, en realidad 2 preguntas. Yo desde la pandemia, después de, como dijiste, de esas 2 o 3 semanas, ay, que supieron a gloria, ¿no? Para no levantarnos temprano y no andar corriendo y demás, pero cuando se prolongó ya fue otra cosa, ¿no? Yo empecé a ver que los chicos utilizaban mucho las redes sociales, bueno, siempre las han utilizado, como una especie de complemento, apoyo, y en ese momento de confinamiento de sustituto, de una interacción real positiva. Esta es una impresión que tengo, ahora los adolescentes son mucho más asertivos que cuando nosotros, y se andan abrazando y besando todo el tiempo, ¿no?
se muestran, es decir, muestran sus emociones, expresan su afecto mutuamente, y eso es muy padre, es muy bonito verlos así. Y eso no lo permite el contacto, la expresión cercana de las emociones entre chicos, incluso entre personas del mismo sexo, ¿no? Ver cómo se abrazan con tanto afecto dos adolescentes es muy gratificante, ¿no? O dos niñas. Eso solo se posibilita con la interacción social, digamos, presencial, no con la virtual, ¿no? Tú por ahí tienes una categoría que me resultó interesante de socialización virtual, pero yo lo que te quiero preguntar es, no sé si has observado algo o considerado el hecho de que tanto tiempo de interacción virtual, ¿no? Solo virtual, les haya afectado de alguna manera, básicamente en eso, ¿no? Porque yo tengo el testimonio de varios niños cercanos a mí, incluyendo a mi hija, que ya cuando llevábamos mucho tiempo decía, papá, ya quiero salir, ya quiero ir a la escuela, no para ir a estudiar, sino para ir a abrazar a sus amigos y expresarles sus afectos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué debemos de hacer, particularmente en los niños y jóvenes de educación básica, con las interacciones virtuales que siguen estando presentes, ¿no? Ahora ya se ven presencialmente, pero siguen estando presentes y ocupan mucho de su tiempo? Esa es la primera pregunta, Blanca. Creo que son dos preguntas. Dos preguntas en la primera pregunta. Me A faltan. ver, yo quisiera antes aclarar, pues no aclarar, porque creo que lo estuve aclarando, pero repetir. No todo es miel sobre hojuelas. No todo es negro ni blanco. Claro. Cuando se trata de adaptación, salud mental, ajuste social, bienestar psicológico. Espero coincidamos en eso. Lo comento porque efectivamente para nosotros el uso de las redes sociales durante la pandemia fue un factor protector que promovía la resiliencia. Sin embargo, coincido contigo, a ver si es que te entendí. Las formas de socializar presencial y digital, vamos a llamarle digitalmente, evidentemente son distintos a lo largo de toda la adolescencia. Número 1. 2. Son diferentes a lo largo de las diferentes etapas de la adolescencia. Lo que decíamos, ¿no? Los chiquitos utilizan ciertos medios y para ciertas cosas. Es decir, la forma y la forma, el fondo, el objetivo es bien diferente. Yo no soy experta en comunicación digital. Estamos trabajando con la Universidad de Washington en eso justo que tú me estás preguntando. Y entonces, evidentemente, no es lo mismo ver a alguien que le diga, ay, te quiero mucho y te adoro, a otro chavo porque cumplió años y ponerle un corazoncito y llevárselo a la escuela. En cambio, se vale que pongan el corazoncito ahí, ¿ok? Entonces, bueno, toda esta parte, a mí me parece que no podemos hablar de la adolescencia, de todos los adolescentes. Tendríamos que ver en qué etapa de la adolescencia se encuentran y qué en todo caso es lo esperado y lo no esperado, sin que hablemos de normalidad o anormalidad. A mí no me gusta ese término, ¿no? Pero, me regreso un poquito, pero las redes sociales efectivamente entonces fueron un factor de protección. No importa si lo usaban en ese momento más o menos, si se ponían corazones u otras cosas. Pero cuando hay una sustitución de la red, de los medios virtuales, de los medios digitales, para comunicarse con el otro, creo que entonces sí hay un desbalance. Y entonces sí podemos toparnos en nuestras propias comunidades, familias, etcétera, con indicadores, por ejemplo, de fobia social.
y ya no de resiliencia. ¿Sí me explico? Me estoy yendo al otro lado. Porque lo importante es el balance, ¿no? Por eso decimos, es un sub y baja, ¿no? Entonces, y no sé si te entendí bien, pero yo no coincido mucho en que los chicos sean más asertivos hoy en día. Nuevamente, tendríamos que ver a qué chicos nos referimos, a los chiquitos, a los medianos o a los grandotes. Porque hemos visto que justo tanto confinamiento, tanto uso, no quiero hablar de abuso, porque fue necesario, de redes sociales, hubo como implicó por otro lado un freno a esa expresión esperada, esa expresión, por ejemplo, de la afectividad, esa expresión abierta de la comunicación a nivel presencial. Bueno, me estoy alargando mucho. A lo que voy es, yo creo que no, al contrario, yo creo que tenemos que estar muy atentos, por eso digo que ahora nos falta mucho, porque nos salvó un poco, fue ese resortito que nos permitió regresar. Las redes sociales fueron el resortito que nos permitía, ¿no? Estar en contacto con los demás y nos permitió regresar a la presencialidad, a todos, adolescentes y no adolescentes. Pero, ¿qué nos están diciendo? Por cierto, no sé qué le vayan a decir a la otra maestra, que no conozco bien su nombre, pero ahora lo que nos están reportando de manera presencial los papás y sobre todo los maestros con los que a veces tenemos contacto, es que los niños no saben socializar y están teniendo muchos problemas con que los niños socialicen. A los niños les da pena, precisamente, no saben, fue tal la sustitución que no saben qué, ni cómo, ni a qué hora hacerlo, cuando son unos expertos en redes, ¿no? Entonces creo que ahora tenemos que prepararnos en esa otra parte. Y por eso cuando me invitaron de esa universidad dije, yo le entro, ¿no? Es un programa de ciudadanía digital, ¿no? Y ver cómo podemos lograr ese equilibrio entre que siga siendo un factor de protección, incluso un factor de estimulación de circuitos neuronales, pero lo suficiente como para eso, pero no para que haya una retracción, por decirlo así, social, y los niños no sepan socializar de manera presencial. Muy bien, Entonces gracias. yo la respuesta de qué debemos hacer, pues es cuidar el equilibrio, ¿no? Que es bien difícil, pero pues ahí creo que vamos, ¿no? La vida de eso se trata, ¿no? Sí, además lo tecnológico no solamente se va a quedar, sino que se va a profundizar, ¿no? Claro, y los adultos también le hemos tenido que entrar y hemos tenido que equilibrar, ¿no? Bien, Blanca, la otra pregunta, a ver qué te parece, porque yo no tengo una postura, pero he leído cosas, no en literatura científica, sino, digamos, en opiniones, he escuchado opiniones, o por ahí así en cosas más de divulgación, acerca del mismo concepto resiliencia. Para algunos, y eso es lo que quiero preguntar tu parecer a ti como especialista, es mucha coincidencia que justamente este concepto aparezca en contextos de crisis, ¿no? Por ejemplo, igual voy a mencionar otro como el de bienestar subjetivo que incluso la OCDE incorpora junto a indicadores propiamente económicos. Entonces, para decírtelo así de manera muy coloquial, y como lo escucho en gente, la gente es pobre pero feliz, ¿no? Yo lo que digo, bueno, pues imagínate pobre y amargada, pues va al suicidio, ¿no? Tiene que ver con otras cosas. Pero respecto del concepto de resiliencia, para muchos aparece justamente, y te confieso ahí mi falta de postura, porque no soy experto, no he leído pues respecto de tu tema. ¿Te parece que efectivamente sea una cuestión de justificación ideológica respecto de las condiciones? Tú incluso incorporaste un concepto como indicador de la pobreza, ¿no? Entonces, pues el asunto es aguantar, soportar, tolerar, y le dan digamos, un formato científico Sí, a esta claro. situación social.
No, seguramente tú has escuchado estas cosas y no quería dejar de preguntarte esto. Claro. Me parece súper interesante, súper tu pregunta. Como dicen por ahí, no había pensado en eso, que fuera una justificación. Pero, y si tú no tienes clara tu postura, pues en este momento creo que menos tengo yo clara la mía. Pero sí, oyéndote, yo creo que cuando se utiliza, bueno, para empezar, creo que la palabra resiliencia se usa de manera injustificada. Yo diría que, como decimos popularmente en México, es una palabra muy manoseada por todo mundo, por políticos, por, por profesores, por todos lados, ¿no? Entonces, no, a mí me parece que tendría que haber mucha mayor igualdad en términos de factores, ¿cómo se diría? Tú has de saber más que yo. Factores objetivos de calidad de vida, punto, para todos, ¿no? Porque además la resiliencia, mucho ojo, no es justificable que se utilicen, ay, los pobres. No, también tenemos en clase socioeconómica alta, si no, entonces no existiría suicidios en clases socioeconómicas. Yo diría con ventajas económicas, ¿sí? Y al revés, ¿no? Habría, todos los locos estarían en clases socioeconómicas bajas. Por ahí hay una tesis de la UAM con la que yo no fui, de acuerdo, hace muchos años, que planteaba eso, ¿eh? Sin embargo, no creo que sea así, no creo que sea así. En fin, entonces yo creo que resiliencia es un concepto mal utilizado, incluso te digo manoseado, para fines propios. A todo se le llama resiliencia. Para empezar, dijimos que resiliencia es ante situaciones de estrés, ¿qué? Adversidad y riesgos significativos. Y entonces yo se las regresaría a quienes por cuestiones políticas quieren utilizar la palabra para zafarse de muchas responsabilidades. Porque entonces diría, híjole, pues entonces estamos muy mal, porque entonces más del 50% de la población en México está en condiciones de riesgo, de estrés y de adversidad bien significativo. ¿Por qué? Porque están por abajo de los índices de pobreza, de los indicadores de pobreza. Entonces, señores, ¿qué han hecho? ¿No? Entonces, yo creo que ahí el utilizar resiliencia es solamente un reflejo de, pues la verdad, ¿qué diría? Del desconocimiento, ¿no? Claro. Totalmente. Sí. Además, ojo, otra cosa importantísima. Resiliencia, solamente podemos hablar de resilientes cuando de verdad hayamos medido, observar indirecta o directamente, que los niveles de salud mental, ¿sí? Son moderados, ¿no? O dentro de lo esperado. Y eso no se hace. En todo caso, tendríamos que hablar de potencial resiliente, que ya no hablé para nada de eso acá, porque les iba a meter mucho ruido. De hecho, a mí me gusta más, porque es mucho más complejo evaluar, medir resiliencia que medir potencial resiliente. Todos podemos tener muchos indicadores de potencial resiliente, pero a la mera hora de los cocolazos, quién sabe cómo vayamos a reaccionar. Gracias, Blanca. No, me quedó más claro con tu exposición el concepto, la amplitud del concepto, y ahora, como dices tú, la mala utilización y en ocasiones malintencionada utilización, como dijiste, del concepto. Gracias, Blanca. Sigue. Já discutiremos entre pasillos. Então, eu gostaria, não sei, não tem outra pessoa inscrita, eu queria te pedir, assim, uma síntese final. E vou te provocar com a seguinte questão. Eu acho até que você já começou a responder ao Raul quando você falou aí do equilíbrio, né, da questão das redes.
Mas eu te perguntaria assim, a tua investigação permite hoje, com a pandemia acabada, né? Assim a gente espera, com o fim da pandemia, a tua investigação permite que orientações gerais para a educação, para a sociedade, né? Que ela nos permite em termos de orientação social? A ver si entendí bien la pregunta, y si no, Raúl, que me traduzca. Sí. No, yo creo que los datos, aunque no son conclusivos, sí y no solamente los datos de nuestra investigación, porque somos un grupo. No, yo creo que la investigación en general sí nos da pauta, nos da, se constituyen en una guía para poder, número uno, no esperarnos a que los chicos presenten problemas mayores de salud mental, vamos a llamarle así, problemas emocionales y o conductuales, sino tenemos que trabajar desde una perspectiva, lo que decía, preventiva, trabajar en comunidad con las escuelas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en escuelas. Para mí, por ejemplo, el psicólogo clínico, yo soy más de formación clínica. Sin embargo, pues creo que desde años, no sé si se lo tengo que agradecer a Zaragoza, a la FE Zaragoza, nosotros no nos quedamos en nuestro consultorio a esperar a que vengan los problemas. Nosotros tenemos que ir a la comunidad, a entender cuáles son las necesidades de esa comunidad y tratar de resolver los problemas de la comunidad, pero mucho ojo. Eso no es lo mismo que, que ver a ver qué se nos ocurre que podemos hacer dado un problema. No, sino desarrollar intervención basada en la evidencia que se acumula no solamente de nuestra investigación, sino de otra, y que nos indica qué es lo mejor, por ejemplo, para trabajar en escuelas, qué es lo mejor para trabajar en centros comunitarios, por ejemplo, de salud, aunque sean de salud física, como en México, ¿no? Está muy dividido, ¿sí? Uno que otro salud, como el SECOSAM, es de salud mental, ¿sí? Como que están esperando que los niños se vayan al psiquiátrico infantil, ¿no? En fin, entonces, en conclusión, nuestros datos, como los datos de mucha otra investigación, tienen que servir para diseñar programas de intervención pensados, basados en la evidencia y no por inspiración, no porque quiero quedar bien con esa comunidad y entonces voy a hacerles un tallercito, como dicen por ahí. No, yo creo que tiene que basarse también en lo que nos han diseminado gente que va muchos años por delante probando diferentes pues, estrategias de intervención, ¿no? Y en este caso, la resiliencia, repito, creo que sería un error decir que hacemos un taller para aumentar la resiliencia. ¿Cómo lo voy a hacer si no te lo he medido? En todo caso, lo que puedo hacer es hacer un programa para elevar tu potencial resiliente de tal manera que te permita estar preparado para enfrentar cualquier situación adversa que se te presente en lo futuro. Y aún así, habrá un margen, como en la investigación, de probabilidad que esa persona no logre adaptarse positivamente, no logre ser resiliente y por lo tanto sucumba. Y hasta ahí te lo dejo porque es más complejo, porque aún el que sucumbe tiene trayectorias del desarrollo. Y hay quienes sucumben y realmente rebotan, pero como un resorte nuevo. Hay otros que permanecen y hay otros que bajan. Hay modelos muy, muy interesantes que te permiten
pues sí, dar explicaciones más largas, pero más, yo creo que más útiles. Comprensivas. Obrigada. Alguém mais quer alguma questão? Nós temos 10 minutinhos para terminar. Alguém ainda quer? Yo quisiera hacer un comentario. Bueno, es una Sim, pregunta. por favor. Adelante, Blanca. Hace tiempo estuve en una estancia en Paraguay y ahí la educación básica llega hasta lo que nosotros podríamos decir noveno año. Para nosotros no existe un noveno año, porque eso ya es secundaria, ¿no? Ajá. ¿Estoy bien, Raúl? Si no, me Ujú. corriges. Tercero secundario, sí. Entonces yo creo que, sí, porque de repente cuando escuché a la doctora, la profesora J, me imaginé nuestra escuela primaria, ¿no? ¿Ustedes hasta qué edad o qué grados son los que incluyen la educación básica o primaria allá en Brasil? Perdón, no me acuerdo, desconozco. Ó, a educação básica no Brasil, ela vai de 6 anos de idade Uhum. até 6, 7, 8, 9, até 14 anos. É 14, São 9 anos de ensino fundamental. Mas a educação básica inclui ainda a educação infantil das crianças menores do que 6 anos, e inclui ainda o ensino médio, que são 3 anos de ensino médio, né? Que ele tem 14, 15, 16, 17 anos, até 16, 17 anos. São 3 anos de ensino médio. Então, na verdade, são educação infantil, ensino fundamental, 9 anos, e 3 anos do ensino médio. Isso tudo a gente chama de educação básica. Muy amplio, ¿no? Muy largo el periodo. Sim, sim. Pero en los últimos grados, entonces ustedes tendrían preadolescentes, adolescentes y adolescentes medios, más o Sí. menos, ¿no? La secundaria de nosotros, sí. Sim, Que sería más o menos la secundaria de De nosotros. nosotros. sim, sim. Os alunos com os quais a gente trabalha, do 7º ano, eles têm por volta de 12 anos. 11 años, 12. 12, 13. Se parece, bueno, es similar al sistema de Paraguay. El de Colombia es un poco diferente, pero bueno, me quedé con esa situación, porque los papás acá en México, en primaria, están muy involucrados y es muy fácil trabajar con ellos. Nosotros también trabajamos con los papás. Esa es nuestra intención siempre. Pero vamos viendo eso, ¿no? Que en secundaria, en primaria, sí. En secundaria, más o menos. Y ya en preparatoria es muy complicado, es decir, 15, 16, 17, 18 años, muy complicado. También evaluar, que para nosotros es muy importante, evaluar la perspectiva de los padres y de los adolescentes respecto a sus padres, ¿no? Y hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Ana, hay una pregunta en el chat. Ay, perdón. A Lucía, quer ler, Raúl? Lucía te quiere preguntar, Blanca, sobre la pérdida de hitos en la Sí. pandemia, el confinamiento, como graduaciones, primeras salidas, etcétera, y su impacto en adolescentes. Bueno, no sé quién sea Lucía, pero a Lucía le voy a contestar más que como, entre comillas, investigadora de la resiliencia, como terapeuta familiar, ¿no? Nosotros trabajamos por eso en la clínica con adolescentes y con sus papás, intentamos. Y creo
que los hitos, todos los hitos, que para nosotros no son hitos, son rituales, ¿no? Yo creo que todos los rituales a lo largo del ciclo de vida son muy importantes, porque a través de los rituales nos permite ir, como hablando de resiliencia, y de adaptación y de flexibilidad, ir adaptándonos, ir transitando de un ciclo a otro, a otro, a otro. Entonces, no solamente son hitos en el sentido de que marcan un antes y un después. Yo no lo creo tanto como un antes y un después, sino más bien como veo el ciclo vital como un continuo que tiene diferentes, precisamente, etapas del desarrollo. Cada etapa del desarrollo, desde las ciencias del desarrollo, son etapas de desarrollo que tienen sus propias tareas del desarrollo. Es decir, es lo que se esperaría que chinos, japoneses, alemanes, como ser, fue obviamente en un contexto sociocultural, económico, ¿no? Y con grandes diferencias, por supuesto. Pero bueno, en concreto, a mí me parece que no se tendrían que perder, tendríamos que conservar esos rituales, tanto de iniciación, de un ciclo a otro, porque permiten transitar, por ejemplo, a nuestros chicos de primaria, es como si los prepararan, es como si fuera el estímulo discriminativo. Tienes las vacaciones para irte preparando para la secundaria, de la secundaria para la preparatoria. Y no solamente eso, sino porque implican, es una forma de retroalimentación para el propio, por ejemplo, adolescente. Es como, es la señal de que alcancé una meta más en mi vida, ¿no? Alcancé una meta más en mi vida y por lo tanto es elemento de regocijo y de satisfacción porque los logros del niño, del adolescente, son logros también de la familia y viceversa. Entonces, bueno, si se pierden, me parece que no, que tenemos que rescatarlos. Y además por un chorro de cosas más que bueno, creo que ya por el tiempo no me animo a decir, ¿no? Pero yo creo que los tenemos que conservar. Incluso yo diría, en todo caso, resignificar, eso sí, podemos resignificar, ¿no? Y darles, verlos desde otra perspectiva. Ahora sí que se trata de construir, de construir y volver a construir, y eso es la vida, ¿no? Nos vamos reinventando a lo largo de toda nuestra vida. Pero bueno. Muchas gracias. Muito bem. Bom, estamos aí há 4 minutos. Lucia, você quer completar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Tá bem. Bom, tem aí parabéns pela conferência, né, o desenvolvimento das discussões muito pertinentes, e nós, então, vamos encerrando, agradecendo em nome da PUC de São Paulo, Programa de Psicologia da Educação e Psicologia Social, em nome da UNAM, Saragossa, né, nós agradecemos a professora Blanca Barcelata pela sua participação, pela apresentação competente da sua investigação, um tema interessante que nós estamos aprendendo ainda a lidar com esse tema, né? A gente está aprendendo a lidar com ele. E, então, agradecemos muitíssimo, agradecemos às pessoas que vieram participar, e ao grupo, né, o grupo da professora Blanca, que está ali assistindo, a professora Ia, e a todos que vieram, a todas, né, que só mulheres aqui, Raul, você e aquele rapaz ali, os únicos homens. Agradecer enormemente pela contribuição, pela construção desse espaço de conversa, de debate, né? Então, lembrando que no dia 29 de setembro, às 14 horas do Brasil e às 11 horas no México, nós vamos retomar as conferências, né? Mais uma conferência que são todas
mensuais, é isso que fala? Mensais e mensuais. E que com a professora Elisa Zanerato Rosa, né? A temática da professora é saúde mental, né? Nós ainda não temos título, mas ela tem trabalhado com saúde mental, com atendimento básico, né? A preocupação dela é com o Sistema Único de Saúde, né? E questões que são produzidas aí. Então, nós agradecemos a todos. Vou passar ao Raul para que ele faça o cierre final. Bueno, agradecer a los asistentes su tiempo también para poder escuchar a la doctora Blanca Barcelata y invitarlos, como ya dijo la doctora Ana, a las siguientes conferencias. Se presenta un conferencista mexicano, sigue un brasileño y así nos seguimos en este ciclo anual que concluye hasta mayo del siguiente año. Y a la doctora Blanca Barcelata de Guiarte, felicitarla, brillante la exposición, me gustó mucho, yo no sabía muchas cosas de esto, si me aclara sobre todo esto, que me dio muchas pistas para cuando con el mal uso, malintencionado uso que hacen, particularmente como lo dijiste, los políticos, pues decirnos que nos pongamos a estudiar para manejar mejor el concepto, quienes no somos especialistas. Y bueno, quisiera solicitarles un aplauso a la doctora Blanca Barcelata por su brillante conferencia magistral. Blanca, en breve te hacemos el envío de tu certificado, que lo expide la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo para el caso de los conferencistas mexicanos. Y bueno, agradecerte nuevamente. Gracias, Blanca. Y nos veremos hasta la siguiente. Contrario, Seguimos en encantado. contacto. Cuídense mucho todos. Tchau. Buenas tardes. Buenas tardes en México. Chao, adiós, ya. Tchau. Chao.